Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar. Y es que ¿quién no ama el drama turco? Especialmente cuando viene acompañado de romance, pasión y por supuesto rumores. Hoy vamos a hablar sobre una de las parejas más icónicas, más comentadas y digámoslo más amadas del mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si como yo son fans acérrimos de las telenovelas turcas, especialmente de Love is in the Air o Sen Kalkam, saben de lo que hablo. Y si no, tranquilos. Este vídeo es para ustedes también. Vamos a recordar, a analizar y a revivir la historia de amor que nació en la pantalla, que se hizo realidad en la vida y que inevitablemente marcó una época. Vamos a explorar todos los detalles, desde cómo se conocieron, pasando por esos momentos mágicos en el rodaje que hicieron suspirar a medio mundo, hasta su relación fuera de las cámaras, los rumores, las portadas de revistas, los viajes, las declaraciones de amor y por supuesto, el final de su historia. Y no solo eso, sino que también vamos a reflexionar sobre por qué esta pareja, esta historia, caló tan hondo en el corazón de tantos fans alrededor del mundo. Así que prepárense para un viaje lleno de recuerdos, de emociones y de mucha nostalgia. Y antes de que empecemos de lleno, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguna novedad y vamos allá. La chispa entre Kerem y Hande saltó como suele suceder en el set de grabación. La serie Love is in the Air se convirtió rápidamente en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, la joven arquitecta soñadora y el exitoso empresario frío y calculador que terminan enamorándose, conquistó a millones de espectadores. Y es que la química entre los actores principales era innegable. Se notaba en la pantalla, en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena compartida. La magia era palpable. La forma en que se complementaban, la sutileza en sus interpretaciones, la capacidad de transmitir emociones complejas con una simple mirada, todo esto contribuyó a la creación de una conexión que trascendía la pantalla. Desde el principio, los fans notaron algo especial entre Kerem y Hande. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de vídeos editados, de teorías sobre si esa conexión iba más allá de la ficción. Y es que la forma en que se miraban, la complicidad que mostraban, era realmente impresionante. Era como si la historia de amor de Eda y Serkan estuviera cobrando vida delante de nuestros ojos. Las escenas románticas eran intensas, cargadas de sentimientos y autenticidad. Las discusiones y los momentos de tensión estaban llenos de dramatismo y emoción. La versatilidad de Kerem y Hande para interpretar a sus personajes y transmitir la profundidad de sus sentimientos fue clave para el éxito de la serie y para generar esa conexión especial con el público. Los rodajes de la serie se convirtieron en una fuente inagotable de rumores y de especulaciones. Las fotos filtradas, los vídeos de detrás de cámaras, las entrevistas en las que se notaba una evidente cercanía. Todo esto alimentaba las esperanzas de los fans, que soñaban con ver a Eda y Serkan, Hande y Kerem, juntos también en la vida real. La curiosidad y el deseo de saber más sobre la vida personal de los actores, especialmente cuando se veía una química tan evidente en la pantalla, crearon un ambiente de expectación constante. Cada gesto, cada comentario, cada publicación en redes sociales era analizado minuciosamente por los fans, quienes buscaban señales que confirmaran sus sospechas. Y efectivamente las plegarias de los fans fueron escuchadas. Los rumores se confirmaron cuando gradualmente comenzaron a aparecer fotos de Kerem y Hande juntos, fuera del set, paseos románticos por las calles de Estambul, cenas en exclusivos restaurantes, viajes a lugares paradisíacos como las Islas Maldivas. Las revistas del corazón se llenaron de imágenes que confirmaban lo que muchos ya sospechaban: Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban enamorados. La noticia fue recibida con júbilo por sus seguidores. El mundo entero, o al menos una buena parte de él, celebraba el nacimiento de esta pareja. Era como si la fantasía de la serie se hubiera materializado en la vida real. Era la confirmación de que el amor, a veces, puede traspasar las barreras de la ficción. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más perseguidas y admiradas de Turquía. Su relación se hizo pública y aunque intentaron mantener cierta privacidad, era inevitable que sus vidas, sus citas, sus viajes, sus proyectos profesionales,
estuvieran bajo la lupa de los medios y de sus fans. La atención mediática y el escrutinio constante a los que se vieron sometidos fueron un reflejo de su popularidad y del interés que despertaban en el público. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada declaración, era analizada y comentada en detalle por sus seguidores y por los medios de comunicación. Compartían momentos especiales en las redes sociales, fotos juntos, mensajes de amor, declaraciones públicas que derretían a sus seguidores. Su amor era evidente, palpable. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, acudían juntos a eventos, se dedicaban palabras bonitas y gestos de cariño. Era como si estuvieran viviendo un cuento de hadas moderno. Las redes sociales se convirtieron en una ventana a su relación, donde compartían momentos íntimos y mostraban su afecto de forma abierta. Esto generó un vínculo aún más fuerte con sus fans, quienes se sentían partícipes de su felicidad y celebraban cada logro y cada muestra de amor. Kerem con su carisma y su encanto y Hande con su belleza y su talento formaban una pareja perfecta. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Se complementaban, se entendían, se amaban. Y sobre todo parecían muy felices juntos. La combinación de sus personalidades, su compatibilidad y la admiración mutua que sentían, crearon una dinámica de pareja que cautivó a sus seguidores. Se apoyaban en sus proyectos, se animaban mutuamente y celebraban sus éxitos. Parecían estar construyendo una relación sólida y duradera. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, la felicidad no siempre es eterna. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se hablaba de distanciamiento, de discusiones, de problemas en la relación. Las especulaciones crecían y crecían hasta que finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los fans quedaron desolados. La ruptura fue un golpe duro para quienes habían seguido su historia con entusiasmo y habían depositado en ellos muchas esperanzas. El anuncio fue un shock para sus fans. Muchos no podían creerlo, no querían aceptarlo. Después de tantos momentos felices, de tantos gestos de amor, de tantas muestras de cariño. ¿Cómo era posible que se hubieran separado? El impacto de la noticia fue tal que las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y tristeza. Los fans expresaban su decepción y su deseo de que la pareja reconsiderara su decisión. Se generó un ambiente de luto virtual por la ruptura de una de las parejas más queridas del momento. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de presiones mediáticas y de incompatibilidades. Sin embargo, la pareja mantuvo un perfil bajo y no hicieron declaraciones públicas sobre los motivos de su separación. Lo cierto es que la pareja decidió poner fin a su historia. La falta de claridad sobre las causas de la ruptura dejó espacio para la especulación y la incertidumbre. Los fans se preguntaban qué había pasado y buscaban respuestas en las redes sociales y en los medios de comunicación. La separación fue dolorosa para ambos. Y por supuesto también para sus seguidores, que vieron cómo su cuento de hadas se rompía en pedazos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de nostalgia, de tristeza. La historia de amor de Kerem y Hande había llegado a su fin, pero el recuerdo de su amor en la pantalla y en la vida real perduraría en la memoria de sus fans. La ruptura dejó una sensación de vacío y de pérdida entre sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su relación. El final de su historia marcó un punto de inflexión en la percepción de los fans sobre las relaciones entre los actores y la vida real. Hoy en día, cada uno ha seguido su camino. Ambos siguen triunfando en sus respectivas carreras, con nuevos proyectos y éxitos profesionales. Hande Erçel ha continuado protagonizando series exitosas como Hayata Ak y Güneşinkler, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, con una base de fans sólida y una creciente popularidad a nivel internacional. Su talento actoral, su belleza y su carisma le han abierto las puertas a nuevas oportunidades y la han convertido en una de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento turco. Kerem Bürsin, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales, incluyendo la serie The Vampire Diaries, y ha demostrado su versatilidad como actor. Ha continuado explorando nuevos géneros y expandiendo sus horizontes profesionales.
Su trabajo en series y películas ha sido reconocido por la crítica y por el público, y ha consolidado su posición como uno de los actores más talentosos y prometedores de Turquía. Además, su carisma y su atractivo personal lo han convertido en una figura muy solicitada para campañas publicitarias y eventos sociales. Pero a pesar de que sus caminos se hayan separado, el recuerdo de su historia de amor sigue vivo en la memoria de muchos. Love is in the Air sigue siendo una serie muy popular, y cada vez que se emite, o que los fans la vuelven a ver, inevitablemente recuerdan a Kerem y Hande, a Eda y Serkan, a esa pareja que nos hizo soñar y creer en el amor. La serie ha trascendido las fronteras y ha conquistado a audiencias de todo el mundo. El éxito de Love is in the Air se debe en gran parte a la química entre sus protagonistas y a la capacidad de la serie para conectar con las emociones del público. ¿Y por qué esta pareja, esta historia, caló tan hondo en el corazón de los fans? Creo que hay varias razones. Primero, la química innegable entre los actores. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, la pasión que transmitían. Era algo que traspasaba la pantalla y que llegaba directamente al corazón de los espectadores. La conexión entre Kerem y Hande era palpable en cada escena y en cada interacción, y eso generó una empatía y un cariño especiales por la pareja. La autenticidad de sus interpretaciones y la forma en que se complementaban hicieron que el público se enamorara de ellos. Segundo, la magia de la ficción que se hizo realidad. Ver cómo el amor de Eda y Serkan se materializaba en la vida real, era como vivir un cuento de hadas. Era la prueba de que a veces las historias de amor más bonitas pueden suceder, incluso fuera de la pantalla. El hecho de que su relación fuera pública y que los fans pudieran seguirla en las redes sociales, les acercaba aún más a la pareja y les permitía vivir la fantasía de un romance de cuento de hadas. Tercero, la conexión emocional que establecieron con los fans. Kerem y Hande, a través de sus redes sociales y de sus apariciones públicas, supieron conectar con sus seguidores. Compartían momentos especiales, se mostraban cercanos, se hacían querer. Y eso, sin duda, generó un vínculo muy fuerte. La cercanía que mostraron con sus fans, la forma en que se involucraron en sus proyectos y la sinceridad con la que compartieron su vida, generaron una conexión emocional que trascendió la relación entre actor y espectador. Y por último, el hecho de que su historia de amor, aunque haya terminado, nos dejó una lección: el amor, a veces, es efímero, pero siempre deja una huella imborrable. Y el recuerdo de Kerem y Hande, de su amor, de su historia, siempre estará presente en la memoria de sus fans. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor puede ser fugaz, pero que su recuerdo y el impacto que tuvo en nuestras vidas puede durar para siempre. Aunque su relación haya terminado, su legado perdura en la memoria de sus fans y en el corazón de todos aquellos que creyeron en su historia de amor. Además de la química entre los actores, el éxito de Love is in the Air se debe a varios factores. La trama romántica y la comedia ligera, combinadas con una producción de alta calidad y hermosos paisajes, atrajeron a un amplio público. La serie aborda temas universales como el amor, la ambición, la familia y la amistad, lo que permite que los espectadores se identifiquen con los personajes y se involucren emocionalmente en la historia. La ambientación en Estambul, con sus monumentos históricos y sus hermosas vistas, añadió un atractivo visual que contribuyó al éxito de la serie. Otro aspecto que contribuyó al éxito de la serie y a la fascinación por la pareja formada por Kerem y Hande fue la forma en que se adaptaron a las nuevas tendencias en redes sociales. Ambos actores fueron muy activos en Instagram y en otras plataformas, donde compartían fotos y vídeos que permitían a los fans acercarse a su vida personal. Esto generó un vínculo aún más fuerte con el público y les dio la sensación de ser parte de la historia de amor de Eda y Serkan. La interacción constante con sus seguidores, la respuesta a sus comentarios y la participación en desafíos y tendencias, crearon una comunidad de fans muy activa y entregada. La industria de las series turcas ha experimentado un auge sin precedentes en los últimos años, gracias a su calidad, a sus tramas atractivas y a la belleza de sus actores. Love is in the Air es solo un ejemplo del éxito que estas series han tenido a nivel mundial, conquistando a audiencias de diferentes culturas y generando un fenómeno fan muy potente. Las series turcas han logrado romper barreras culturales y lingüísticas, gracias a la universalidad de sus temas y a la calidad de sus producciones. La historia de Kerem y Hande y de Eda y Serkan se convirtió en un símbolo de este fenómeno, y su éxito contribuyó a que las series turcas se consolidaran como una de las industrias más importantes del entretenimiento a nivel mundial. El final de la relación entre Kerem y Hande, aunque entristeció a sus fans,
también sirvió para reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y sobre la dificultad de mantener la privacidad en el mundo de la fama. La presión mediática, los rumores, la especulación y el escrutinio constante pueden afectar a las relaciones, y es importante recordar que los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. El final de su historia, aunque doloroso, sirvió para humanizar a los actores y para recordar que, detrás de la fama y del éxito, hay personas con sentimientos y con una vida personal. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo por el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos revivido momentos inolvidables, hemos recordado esa química inigualable que tenían, y hemos reflexionado sobre la magia de una historia de amor que, aunque haya llegado a su fin, sigue siendo un recuerdo imborrable para muchos. Hemos analizado las razones detrás de su éxito, la conexión con los fans y el impacto que su historia tuvo en la industria de las series turcas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que se hayan emocionado tanto como yo. Recuerden dejarme sus comentarios, contarme qué les pareció el vídeo, qué recuerdos tienen de Kerem y Hande, y qué otras parejas de series turcas les gustaría que analizáramos en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para mí. Sus opiniones y sus recuerdos son fundamentales para mantener viva la memoria de esta historia y para seguir explorando el fascinante mundo de las series turcas. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas. Estaremos explorando más historias, analizando a otros actores y actrices, y compartiendo nuestra pasión por este género. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!